Hey, Dios te bendiga. Te saluda el evangelista Gary Lee en esta tarde, aquí desde la ciudad de El Paso, Texas. Estamos ya al primer día de junio del 2021. De hecho, donde yo vivo, los que me ven en Latinoamérica o cualquier lugar del mundo, es la mera frontera con Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, República Mexicana. Ustedes que me han visto a través del tiempo saben que siempre he dicho y lo sostengo, y así está mi corazón: México es mi segunda patria. Amo México profundamente. De hecho, mi esposa es originaria del norte, de la ciudad capital de Chihuahua, como dicen en México, en Chihuahua, Chihuahua. Y bueno, hace 40 años que yo llegué la primera vez a México y Dios me empezó a abrir puertas para predicar la palabra. Y ahí la conocí y bueno, hemos vivido en la frontera por un poquito más de 40 años. Mi esposa y yo cumplimos ahora en agosto 38 años de matrimonio. Así que queda claro que yo amo a México con todo mi corazón. De hecho, le estaba comentando al pastor Filiberto Zapata de Kansas, él viene también del estado de Chihuahua, que años atrás, cuando nosotros empezamos a ministrar en México, la cosa era tan diferente, había tanta tranquilidad. Hoy México es un país que literalmente está bajo una tremenda epidemia de violencia, de cosas tremendas, de peligro, de amenaza. No hay ley, no hay justicia. Hablemos claro, la verdad es que México está viviendo un momento tremendo y ahora con la pandemia se ha complicado muchísimo. Hace unos 2-3 días atrás, que literalmente nos dimos cuenta que, bueno, ya desde la semana pasada, cuando hubo un voto en Ginebra, en Suiza, en las Naciones Unidas, en lo que llaman la Comisión de Derechos Humanos, México estuvo en contra de Israel. México, escuche bien esto porque esto es tremendo, México literalmente pidió una aclaración. O sea, estamos hablando de que México, cuando hicieron un voto, México literalmente se unió al grupo de países que condenaron la nación de Israel. O sea, esto es preocupante, te pones a pensar. La Biblia dice en Génesis capítulo 12 que cuando uno bendice a la nación de Israel, hay una promesa de bendición para esa nación. Y yo no me imaginé nunca en 1000 años que mi México, el México que yo conozco, estaría diciéndole no a Israel. Después de la guerra o el enfrentamiento que hubo con los terroristas de Hamas, y que quede claro, son terroristas, las Naciones Unidas, que no es sorpresa, que ha sido una entidad que siempre condena a Israel porque son antisemitas, son anti-Israel, anti-Dios, anti-todo. Ellos levantaron dentro de la Comisión de Derechos Humanos literalmente una cuestión de comisión de condenar y acusar, investigar. Es una comisión para investigar a Israel por crímenes de guerra. Y México estuvo a favor de ello. Incluso la que era presidente de Chile, la señora Michelle Bachelet, que es una agnóstica, también estuvo en contra de México. De hecho, ayer creo que el gobierno de Israel llamó al embajador de Argentina en Israel para consulta, literalmente, porque quiere saber por qué razón también Argentina estuvo en contra de Israel. Argentina, Bolivia, Venezuela y México también. Y yo les comenté a ustedes la semana pasada sobre la posición de México. Ahora, el periódico Universal, que es muy respetado y conocido en México, pone un título que dice: Israel expresa molestia con Israel. O sea, Israel expresa molestia con México. Con México están expresando molestia. Hay otro periódico también muy conocido que están sacando toda la información con respecto a el presidente Andrés Manuel López Obrador, que muchos pensaban que era el Mesías, que iba a salvar México, rescatar México, restaurar México, y yo sé que tiene una aprobación de 61%, pero escúchenme bien, los que tienen un poquito de entendimiento. Cuando este presidente tomó el poder en México, lo primero que hizo fue dos cosas. Invitó al dictador narcoterrorista de Venezuela, Nicolás Maduro, que estuvo en el Zócalo. Nicolás Maduro, enemigo de Israel, amigo de Irán, enemigo de Israel. Nicolás Maduro estuvo en México en la toma del poder de Andrés Manuel López Obrador.
Segundo, Andrés Manuel López Obrador trajo los hechiceros, los brujos de Oaxaca y le hicieron una limpia en público que salió mundialmente. Yo tengo el video. Pero preguntémonos una cosa, ¿se supone que él es amigo de los evangélicos, de los cristianos, o es que está jugando todos los dos lados? Preguntémonos la situación en México. Por favor, seamos claros en este asunto. Yo sé que muchos de ustedes saben, yo también estoy de acuerdo, tenemos que orar por los mandatarios y orar por los presidentes de todos los países del mundo. Pero cuando estamos mirando que México no levanta cabeza, que México continúa la violencia, los sicarios, las muertes, los tráficos de droga y tantas otras cosas tremendas, preguntémonos qué es lo que está pasando. Y encima de todo, cuando llega una situación como esta, como la nación de Israel, que Dios tiene un pacto con Israel de promesa, de bendición y de maldición. Y ahora en las Naciones Unidas, donde México es participante y miembro, México se opone a Israel y se une a la comisión para investigar al pueblo de Dios, diciendo que hay que investigarlo por crímenes de guerra. Escuche bien esto. El gobierno de Israel pidió una aclaración sobre el voto mexicano en el Consejo de Derechos Humanos a favor de una comisión de investigación contra Israel. Y bueno, esto fue obviamente después de la operación Guardias de los Muros, que Israel tuvo que defenderse, porque tiene todo el derecho del mundo como país soberano de defenderse. Se llamó a consulta al embajador de México, el señor Pablo Macedo, para literalmente que cuestione, o sea, que diga por qué razón México hizo un voto a favor de esta comisión que van a investigar a Israel por crímenes de guerra. El diplomático mexicano fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde dialogó con el director general Modi Efraín. Y Modi Efraín agregó también, después de una plática, que es inconcebible que México se posicione junto a países hostiles contra Israel. Y que esto lo que está haciendo es premiando a los terroristas de Hamás. Voy a repetir eso. Los que me están viendo en cualquier lugar del mundo, en la capital mexicana, en el sur de México, en el norte de México, el gobierno de México, que se supone que el que está al frente es el señor Andrés Manuel López Obrador, se unió a la Comisión de Derechos Humanos, que realmente esta comisión está combinada o tiene un grupo de países que no ellos mismos son los violadores más grandes de derechos humanos, incluyendo Cuba y China y Venezuela. Y ahora mismo ellos levantaron literalmente algo contra Israel, votaron contra Israel, condenaron a Israel y van a tener una investigación. Dice que será permanente la investigación literalmente contra Israel por haber cometido crímenes de guerra. Cometido crímenes de guerra en la operación Guardián de los Muros por proteger el país, cuando 4.300 misiles fueron lanzados desde la Franja de Gaza por mano de los terroristas de Hamás a territorio de Israel. Ellos tienen el derecho de defenderse. Israel fue muy cauteloso, muy cuidadoso con su respuesta, pero esto sí es preocupante. Y a cada uno de ustedes que me están mirando, esto me pone a pensar qué está pasando en México. México tiene problemas serios con Dios, la idolatría, su posición de gobierno contra Israel, literalmente cómo han tratado los evangélicos en los últimos 50 años. Hay muchas otras cosas que podríamos tocar de temas, pero te digo, tenemos que orar por México. México es precioso, yo amo a México, mi esposa es mexicana, es mi segunda patria. Creo que en México hay tremenda bendición, tremendo potencial. Millones aman a Dios en México. Hay gente linda, gente noble, gente buena. Y tengo fe de que México se levantará. México será restaurado de nuevo. Gracias a Dios, tengo fe. Pero en este momento me preocupa la posición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se unió a la comisión de literalmente condenar a Israel. Y esto es muy serio. Lo hizo Argentina, lo hizo Bolivia, lo hizo Venezuela y lo ha hecho México. Ahora, que quede claro, el presidente de México es un socialista. Eso dije, porque una persona que invita a un dictador como Nicolás Maduro a la toma de poder y lo trae a la República Mexicana, a la capital, al Zócalo, y lo tiene sentado allí,
Eso quiere decir que dime con quién andas y te diré quién eres. Y muchas de las cosas que está haciendo, esto tiene que quedar claro con ustedes. Oremos por el presidente de México. Oremos para que de alguna manera pueda prenderle la luz y para que pueda ser guiado en forma correcta. Y muchos de ustedes que me están viendo tal vez en México no estarán de acuerdo conmigo. No se trata de que estén o no estén de acuerdo conmigo. No se trata de Garirí. Se trata de lo que el gobierno mexicano, su líder es el presidente, y el líder de México, Andrés Manuel López Obrador, debe de saber que su gobierno están unidos con la comisión que condenan a Israel. De eso se trata. No de mí, no de lo que pienso. La noticia es esa, que el gobierno de Israel y el gobierno de Israel llamó a consultas literalmente al embajador, al señor Pablo Macedo, para que contestara y le dijera por qué razón México llevó a cabo este voto. Lo mismo hicieron con Argentina. Mi amigo, estamos en tiempos terribles, en tiempos tremendos. Esto te muestra una vez más el odio que hay en el mundo contra la nación de Israel, y nunca me imaginé que fuera de México. Bendita sea la nación de Guatemala. Guatemala apoya a Israel. El Salvador también apoyó a Israel. Fíjese, Honduras apoyó a Israel. Nicaragua no se metió. O sea, estamos hablando de la mayoría de los países. Brasil, Colombia, el presidente Iván Duque, con Israel, Panamá, Costa Rica. Estamos hablando de todos estos países. República Dominicana, Haití también. Pero 4 países se unieron a la comisión condenando a Israel. Argentina, Bolivia, Venezuela y México. ¿Qué carambas está pasando? Pero bueno, vemos mucho que amamos a Israel, y en México muchos también aman a Israel. Y si tú como mexicano, yo te amo en el Señor, amas a Israel, envíame un gran amén en el día de hoy. Bueno, tengo a mi hijo aquí, el precioso Calvin, que él ama muchísimo a Israel. Él ha estado en Israel, por supuesto. ¿Y amas a Israel, Calvin? Claro que sí. Claro que sí. ¿Y de dónde vino Jesucristo? De Israel. De Israel. Obviamente Israel es el pueblo escogido del Señor, y este niño pues tiene sangre judía también, y oramos y bendecimos a todos ustedes. Vean, mi hijo chiquito es de Israel, pero también es mexicano porque ama México, ¿verdad? Y te gustan los frijolitos y las tortillas y todo este asunto, ¿verdad? Sí. Que Dios bendiga a México, ¿verdad? Sí. Y que Dios bendiga a Israel. Claro que sí. Aleluya. You want to say something to the people out there? Siempre ama a Dios. Siempre ama a Dios. A él le gusta siempre salir con sus sombreritos. ¿Es that the only one you have? No, yo Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, calles de oro. Madre Cristo. Ah, ¿la conoces tú? Sí. Por esas calles yo Voy a caminar. calles de oro, Madre Cristo. mar de cristal. ¡Hey! Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga a México, pero es preocupante esta noticia que les estoy compartiendo. Les amo en el amor del Señor. Y como siempre les digo, en todos los días que estoy con ustedes, de aquí desde la ciudad del Paso, Texas, como siempre, Maranata, Cristo viene pronto. Decimos shalom, shalom, Shalom. shalom, Shalom. shalom, Shalom. shalom, 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 Shalom. shalom, shalom, Shalom. shalom, Shalom. shalom, shalom.